Ok. No me dieron tiempo de... No alcancé a abrir mi Biblia aquí, electrónica. ¿Cómo están esta semana, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? Con el calorón, ¿verdad? Acá no prenden estos, ¿verdad? Que no se siente nada. ¿Sí sirven? Ah, bueno. Ok. Bueno, qué bueno que vinieron hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Acalorados o frescos? Frescos. Frescos. Si alguien se tiene que acalorar soy yo soy el que más se acalora ahí, así es que no hay no me digan que tienen calor. Aquellos de allá les voy a pedir, ¿por qué no se vienen para acá? Para no estar gritando hasta la orilla. Pásense para acá, vénganse. Bueno, hoy voy a hablar continuar con los temas que hemos estado hablando últimamente. ¿Sí se acuerdan que hace como 2 semanas prediqué sobre lo que era la gracia en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y cómo dentro del plan del Señor siempre ha habido gracia, nunca ha sido un asunto de un Dios caprichoso, alguien que actúe como con rencor hacia su creación, sino siempre ha habido esa gracia dentro de la relación que hay entre Dios y el hombre. Y con el tiempo, desde los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí se acuerdan? La semana pasada explicó mi papá cómo es simplemente una división humana que se le dio a la palabra, ¿verdad? Pero pues vamos a seguirla utilizando, si así se ha usado durante 2000 años, pero durante los tiempos del Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesús y su muerte, se ha hablado de una palabra que a veces se ha malinterpretado. Aquella palabra que se utiliza muy a menudo, que se avienta a todos lados, es la palabra gracia. Todos saben lo que es la palabra gracia, ¿sí se acuerdan, verdad? Gracia es algo que se da a favor, algo que tiene un visto bueno, algo que también se obtiene como regalo, algo que viene gratis. De ahí viene la palabra gracia, gratis. En francés, por ejemplo, la palabra merci es gracia, también significa piedad. Entonces la palabra gracia tiene dentro de sí mismo muchos significados. No ocupo, gracias. No, gracias. Dentro de sí tiene muchos significados. El problema ha sido que con el tiempo las creyentes o los seres humanos han distorsionado el significado de esa palabra y la han llevado a convertirse en algo que hoy en día le llamamos libertinaje. Sí han escuchado la palabra libertinaje, ¿verdad? Pero más allá hay aquellos predicadores, pastores de hoy en día, o si les podemos llamar de esa manera, que han hecho algo o llevado a la gracia a otro extremo mayor, que hoy en día muchos lo están definiendo con el término hipergracia. Ya nada más cuando oigo hipergracia, ya cuando oigo hiper ya como que se fue un poquito más allá, ¿verdad? Ya se la volaron la barda, como decimos. Se está comúnmente utilizando ese tipo de doctrina de la hipergracia y en realidad torciendo lo que es la verdadera gracia que el Señor nos dio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas 1, versículos 4 y 5. Esta carta de Judas 1 habla más o menos al respecto sobre lo que es la hipergracia que hoy en día está muy abundante en el mundo cristiano. Decía así, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces está diciendo, es como una profecía de últimos tiempos también.
diciendo, vienen aquellos encubiertos que van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y el siguiente versículo dice, así aquellos creyentes, a los verdaderos creyentes, los va a sacar, así como sacó a su pueblo de Egipto y luego destruyó a los que no creyeron. Es como una profecía de los últimos tiempos, ¿no? El arrebatamiento, primero el arrebatamiento, y luego va a destruir a los que no creen. Pero dentro de eso, hay aquellos que se dicen ser creyentes, o que dicen ser predicadores, o que se dicen ser cristianos, que convierten la gracia de Dios en un libertinaje. El tema de la hipergracia está muy abundante. Alguien tiene que solucionar este. Ponme una antenita aquí, mira, para que no ande batallando. El problema de la hipergracia que anda muy abundante hoy en día es, en realidad lo que dice es que como ya murió Jesús por nosotros, ya pagó en la cruz por nuestros pecados, ya tenemos la libertad de hacer lo que se nos antoje. Porque dicen, ¿cómo le puedes agregar a la gracia obras? Y dicen, no, es que es contradictorio a la palabra que le agreguemos a la gracia obras. Y si se acuerdan la vez pasada cuando prediqué, cuando les decía, bueno, ¿cómo podemos estar nosotros preparados para el rapto? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, muchos dicen, bueno, hay que estar listos. Bueno, ¿listos de qué manera? Listos por fe, nosotros somos salvos. Pero ¿cómo demostramos que sí somos creyentes o somos discípulos de Jesús? Porque dice ahí también, dice, primero sacando al pueblo de Egipto, luego destruyó a los que no. Al pueblo, aquellos que creen lo que el Señor les dice, que tienen fe en Jesucristo. Aquellas personas que son realmente creyentes, dice, los va a sacar y luego va a destruir a los que no creyeron. Pero ¿cómo? ¿A quiénes va a sacar? ¿Quiénes son los que creen? Pues aquellos que actúan u obran de acuerdo a como el Señor manda. Si se acuerdan en los tiempos de la Pascua, ¿qué tenía que hacer el pueblo para ser liberado de la muerte, ¿no? Tenían que sacrificar un animal y con su sangre pintar los postes y el dintel de la puerta para demostrar con hechos lo que creían en su mente o en su corazón o en su espíritu. Tenían que demostrar con hechos, no nada más agarrar y decir, yo sí creo, y sálvame. No, decía el Señor, sí, bueno, si crees, demuéstralo con hechos, haz esto para que la muerte pase por encima de ti. Igual nosotros queremos decir, estamos listos para el arrebatamiento, pues tenemos que demostrarlo con hechos. El problema es que agarra los creyentes de hoy en día y dicen, como Jesucristo es la culminación de todo, cuando murió en la cruz dijo, consumado es, o en inglés también dice, ha sido terminado, o terminó, o llegó a su conclusión, etcétera. Estaba hablando de lo que eran los sacrificios también animales para perdón de pecados. Y entonces muchos hoy en día agarran y tuercen las escrituras y dicen, como ya somos salvos por el sacrificio de Jesús en fe, ya tenemos la libertad de hacer lo que se nos antoje. Y estaba viendo estadísticas sobre lo que es ese libertinaje, por llamarle de esa manera, el libertinaje que traen hoy en día las iglesias más liberales, porque en términos, por decir así, políticos, le podemos decir, son liberales, son iglesias liberales, ¿verdad? Donde agarran y le dicen, tú puedes hacer lo que sea y no hay problema. ¿Sí han escuchado de eso? ¿Sí han escuchado ese tipo de expresión, no? Al cabo que el Señor ya murió por nosotros, ya tenemos derecho a hacer lo que sea, yo no estoy condenado a nada. Inclusive se empezaron a crear muchas iglesias. Había un escritor alemán que se llamaba Gerhard Meyer. En 1974 escribió un libro sobre eso, de manera casi profética. Él ya lo veía venir, cómo las iglesias, en las escuelas teológicas, iban a enseñarle a los futuros pastores a que ya no consideren la Biblia como algo nada literal, sino que le encuentren el lado positivo a la Biblia. Ya están convirtiendo la fe simplemente en un misticismo. Y con el tiempo las estadísticas han demostrado que eso ha sucedido con el libertinaje. ¿Por qué? Porque a veces los pastores o los profetas o no sé cómo le quieren llamar, apóstoles, que también está muy famoso el término hoy en día,
agarran y dicen, si le abres la puerta al mundo, a la iglesia, o sea, si metes al mundo a la iglesia, va a venir más gente a la iglesia, ¿verdad? Por eso es que vemos videos así de que hasta bailan el tubo ¿sí los han visto? Los que tienen el Face se dan cuenta que lo suben cada ratito, videos de que bailan el samba y no sé qué tanto y se mueven las caderas y todo, y parece que están en la discoteca y no en la iglesia, porque dicen es que así atraen a más gente que venga a la iglesia. Y les conté una vez que tengo una amiga que dice, ¿por qué no ponen música disco en la iglesia? Porque a ella le gusta la música, es bien setentera, le gusta todo lo de los 70s. Ay, es que sí va a venir, hasta te hay el pelo de los 70s, eso es así se peina y todo. Y dice, así va a venir más gente, porque eso es lo que le gusta a la gente. Y en realidad la gente quiere venir a la iglesia a divertirse o quiere venir a conocer la palabra. Y con el tiempo se ha convertido el evangelismo en un evangelismo liberal, donde le dicen a la gente, tú haz lo que quieras mientras vengas y ocupas una silla. Fíjense, en Wikipedia, las estadísticas de Wikipedia dicen que cuando se formó la UCC, la Iglesia de Cristo Unida en Estados Unidos, había más de 2 millones de miembros registrados y 7,000 iglesias. Y la denominación sufrió una caída del 44% en su membresía desde los mediados de los 60s. En el 2014 su anuario mostró que solo tenían 979,239 miembros y 5,154 iglesias, creyendo que abriendo las puertas a la iglesia liberal o a lo que sería una forma de pensar más liberal, iban a llenar más iglesias, cuando ha sido todo lo contrario. Cuando se formó en los 60s. Acuérdense, en los 60s eran los tiempos de los hippies y eran los tiempos de que todo está súper bien, peace and love. ¿Sí se acuerdan, verdad? Aquellos que la mayoría de aquí no son de esos tiempos, pero yo lo veía en la tele también, yo no soy de esos tiempos. Era todo de peace and love y que así iban a llenar las iglesias, pero han demostrado, o los números muestran lo contrario. La iglesia episcopal tenía una membresía de 3.4 millones de miembros en los 60s, hoy tiene un poquito arriba de los 2 millones. Ha caído también la membresía de la iglesia episcopal. La iglesia presbiteriana, y esa es la que está sufriendo ahorita más, y la que va a sufrir, pero como no tienen idea, ha caído su membresía de 4.25 millones de personas en los 60s a 1.8 millones hoy en día. Una cantidad que se espera que caiga aún más. ¿Por qué digo de la presbiteriana? Porque la presbiteriana es una iglesia antisemita que promueve el matrimonio gay y lo que serían también los ministros gay. Porque dicen, es que ellos siguen siendo creyentes. ¿Qué les decía al principio? El creyente lo demuestra en hechos, no nada más por decir que son. Inclusive muchos ya boicotearon la iglesia presbiteriana, se dividió hace como 2 semanas porque eran anti-Israel y eran pro-gay. Dicen, es que así traemos a más gente a la iglesia. Y las iglesias, fíjense, las iglesias más conservadoras de protestantes han crecido sus números, tales como las asambleas de Dios y las iglesias de Dios, han crecido sus números de membresía, siendo muy conservadoras, que quieren seguir las tradiciones, o sea, en el sentido de que no abren la puerta por ejemplo, a que hagan conciertos de heavy metal en la iglesia, que lo tengan los clubes, o que porque de repente hacen discotecas cristianas, ¿verdad? Ellos no abren sus puertas a eso, son más conservadoras y han crecido los números. Por lo tanto, la estadística demuestra ya que la gente hoy en día no anda buscando una licencia para pecar. La gente lo que busca es una relación con Dios, y de la hipergracia es esa que te dice, Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos está dando licencia de hacer lo que querramos. Ese es el error teológico de hoy en día. Lo mismo que decía ahí Judas, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Significa que no estamos bajo gracia? Para nada. La gracia sigue existiendo porque es un regalo.
La mejor carta que uno puede leer en la Biblia que respecto a eso sería la carta de Hebreos. ¿Cuánto las personas la han leído? Se la han aventado así completita. Se la recomiendo que esta semana de tarea agarren y lean Hebreos todo de completito. Porque hace un análisis también, es como un análisis de lo que era la relación del hombre con Dios respecto a los antiguos sacrificios que eran necesarios para el perdón de pecados versus ahora siendo el Señor Jesús nuestro sacrificio máximo para la redención. Y nos da una explicación. Significa que lo que necesitamos o lo máximo perdón que nosotros podemos obtener viene por el sacrificio de Jesús. Pero cuando el Señor Jesús nos perdonó, no nos dijo, ok, ya te perdoné para siempre, ahora puedes hacer lo que quieras. Por eso con el tiempo las iglesias que predican la libertad se van a llenar de no creyentes. Y las iglesias que predican la verdad se van a llenar de creyentes. Van a haber menos creyentes que no creyentes. Como a veces dice mi mamá, dice, si nos quedamos 5 aquí en la iglesia, pero que seamos los 5 que realmente creemos. Amén. ¿O quieren llenar la iglesia de gente hipócrita que no cree? Pues nadie quiere, ¿verdad? Esa es el primer objeción que tiene el mundo hacia el cristiano. Es que son una bola de hipócritas. Pues sí, porque dicen hacer una cosa, hacen otra. Y los peores son los que van a la iglesia y llenan un edificio con el propósito nada más de sentirse en su conciencia bien de que quedaron bien con Dios. ¿Qué les decía la vez pasada? Ahí la típica imagen no americana de que llega en domingo a un restaurante y va la familia toda de traje porque acaban de llegar de la iglesia. Pues sí, se ven muy santos por fuera, pero probablemente el resto de la semana hacen todo lo contrario, versus una persona que parece pandillero, que está lleno de tatuajes por lo que era antes, que se convierte, cambia y realmente hace la obra de Dios. Con sus hechos lo demuestra, ¿verdad? Esa es la diferencia. Con los hechos demostramos que somos cristianos, pero eso no significa que tenemos libertad de hacer lo que se nos antoje. Por eso es que predicaba la vez pasada mi papá sobre la ley. Dicen, es que la ley quedó abrogada. En ninguna parte dice eso, sino pone en el sentido correcto el Nuevo Testamento cómo debe de utilizarse la ley. El Señor Jesús mismo decía, la ley, aquellos que me aman van a seguir mis mandamientos. Y dice mis mandamientos, porque Él es el que los dio. ¿Ok? Cuando dicen, ¿quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo? Yo estoy seguro que era el Señor Jesús. Porque inclusive el Nuevo Testamento dice que Dios Padre habita en una luz que no se le puede uno acercar. El que tiene relación con el hombre es Jesús, que en ese momento no se manifestaba en carne como lo hizo hace 2000 años, sino que se manifestó de diferentes maneras. Entonces cuando le dio los mandamientos a Moisés, se los dio el mismo Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento dice, si me amas, sigues mis mandamientos, lo que Él dio, lo que Él escribió con su dedo. Y agarran unos, dicen, no, es que como ya los abrogó, ya no es necesario cumplir la ley y tenemos libertad. Porque si violo la ley, Señor Jesús murió por mí y tengo libertad de hacer lo que se me antoja. Y eso es lo que se predica hoy en día. Va uno a la mayoría de las iglesias de Tijuana. Yo tengo muchos amigos cristianos que van a diferentes iglesias. Y eso es lo que se predica. Haz lo que se te antoje, al cabo que el Señor ya te perdonó. Porque la muerte es para siempre. Y Hebreos dice, si uno, sabiendo, uno de libre conciencia peca, dice, ya no hay más sacrificio. Y ahorita les voy a poner un video de varios predicadores que durante muchos años han estado hablando sobre esto. El exceso de libertinaje que ha habido en la iglesia, que ha llevado a que la gente diga, yo puedo hacer lo que se me antoje y no hay consecuencias ante Dios. Porque aquí no estamos hablando nada más nosotros de hacer o no hacer ante el hombre. Lo que importa es lo que hacemos o no hacemos de acuerdo a como Dios lo ve, no como lo vemos los demás. Los demás juzgamos por lo que vemos con los ojos,
pero el único que juzga nuestro corazón y nuestros hechos desde la profundidad de nuestro mismo corazón, o que sabe nuestras intenciones, es Dios. Y entonces hay predicadores que muchos de ellos ya murieron, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, y hay otros que siempre su sermón era arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque si el Señor Jesús dice, murió, ya no ocupo arrepentirme, porque ya murió, ya me limpió de pecado, ya no hay problema. 4 de las cosas que 4 de las doctrinas fundamentales, por ejemplo, de la hipergracia es: hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, nuestros pecados son perdonados, que eso pues sabemos que es verdad, pero los últimos 2 son los que se derivan de aquí. Dice: el Espíritu Santo nunca nos trae convicción de pecado, porque para eso vino el Espíritu Santo, ¿no? Para traernos convicción de pecado. Y la 4 es que no necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso dice la hipergracia: no, todo está bien, no hay problema. Ya murió el Señor Jesús, ya no te tienes que arrepentir. Ya cuando te convertiste, ya con eso te arrepentiste. Y entonces, por lo tanto, no necesitas escuchar al Espíritu Santo si te dice que algo está bien o mal, que no te importa. De todos modos, si no le haces caso, ya fuiste perdonado. Eso suena lógico de un discípulo de Jesús, ¿no, verdad? Por eso otra vez regresamos a lo que dice ahí Judas: a los que no creyeron, a esos los dejó para que destruyamos. No, se llevó a los que creyeron de Egipto y dejó a los que no creyeron para destruirlos. Eso, para aquellos que dicen, bueno, ¿dónde dice que el Señor va a sacarnos antes de que destruya el mundo? Bueno, ahí está, lean Judas. Ese es otro ejemplo del rapto, antes de que venga el castigo de Dios sobre la tierra. Está diciendo: así como le hizo con el pueblo, lo sacó de Egipto y luego destruyó a los que no, así va a ser. Entonces cuando llegan y dicen, Señor Jesús, ¿por qué yo me quedé y a mí me destruiste? Pues porque no quisiste creer. Pero es que yo predicaba, yo era pastor de una iglesia, sí, tenía 5,000 miembros. Y el Evangelio de la Prosperidad salió muy bien. Mira, traía mi Mercedes-Benz, traía mi casa en Los Cabos y mi mansión en La Joya. Pero el Señor, así como tú dijiste en tu palabra que nos ibas a prosperar, el Señor va a decir: yo no te conozco. No que esté mal que tengas un Mercedes o una casa en La Joya, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque si no ya se amolaron 2 que están ahí atrás, ¿verdad? A lo que me refiero es que eso no es el Evangelio que se predica. El que el Señor viene a servirnos a nosotros y que hacemos lo que queramos y el Señor está ahí para cumplirnos caprichos. Sino que nosotros, si somos creyentes y realmente sabemos que tenemos convicción de pecado, nos arrepentimos continuamente. No estamos nosotros justificados a hacer lo que se nos antoja nada más porque decimos Jesús ya murió por ellos o por todo lo que hacemos mal. Entonces ahorita este video es un video cortito de 45 minutos. No es cierto. Es un video cortito que hace un resumen de muchos predicadores. Y cuando yo lo vi, yo dije, pedradota para todo el que lo vea. Y dije, entonces lo voy a poner yo para que ustedes le caigan las pedradas del video y no conmigo. No se enojen conmigo, se enojen con el video, ¿verdad? Pero lo va a explicar, lo explica de mejor. Yo creo que no lo podría explicar yo de esa manera tan impactante y tan breve como lo va a explicar ahorita este caso de arrepentimiento o de lo que se está convirtiendo la iglesia hoy en día, que está saliéndose de su primer amor, como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Les pido, apaga la luz para que me pongan el video y ahorita seguimos, hermanos. Dios les bendiga. You will rarely find a message now on repentance. Look at what has become of the world, Church of Christ, through you, losing what you should have been. But God waits for His people. God waits for His people. When will they take the stepping stones God has placed in His Word
Lord. Church that has forgotten its foundations, a church that's turned away from its beginnings and begins to become a harlot church. Just tell me how blessed I am. Just tell me I'm going to be powerful and popular and going to have no trouble in my life. Just tell me these things. Watered down. Half-truths. This gospel says, just believe and get saved. There's nothing of repentance, nothing of godly sorrow, nothing of turning from your sins, nothing about taking up your cross and following the Lord. But people who say a little prayer said, you're fine, you're good. People believe that any standard, even if the New Testament is legalism and bondage and law, any standard is law. I'm under grace, I can do anything. Oh, that's from the devil. Now, we've revised that and said, if you can get people for 1 hour on Sunday morning in the building, that's the church. That's not the church. We can use every device we want to get people for 1 hour and keep it early and keep it moving and keep it going. But that's not the church Jesus built. And I'm embarrassed to be part of the Church of Jesus today because I believe it's an embarrassment to a holy God. Most of our joy is clapping our hands and having a good time, and then afterwards we're talking all the drivel of the world. Don't talk to us about holiness or separation from the world. We don't want to hear that, folks. People today don't want to hear anything they call gloom and doom. If it's not smooth, it's gloom and doom. Well, friend, let me tell you lovingly, go to hell and live with all the scum of the earth. You like to drink, go with the drinkers. You like to lust, go with the prostitutes. To have been covered in something deceptive, to find in the last moments of your life that the feet coming down the hallway are not taking you to heaven. You can get through the deception your whole life. You can even sing in the choir. And I think we better watch this business of, God loves you, and all the bumper sticker sloppy evangelism. Will you remind people of the goodness and the severity of God? Will you remind them that there's a day when mercy is cut off forever? Will you remind them that people pray in hell but nobody ever answers? But in spite of what God has spoken, they create a garment of fig leaves and they cover themselves and say, all is well, all is well. And they seek out a church that won't challenge their sin, that won't expose this hypocrisy for what it is. I'd rather you get mad at me and go to heaven. This so-called love gospel today only reaches the flesh. It can't get to the heart. It can't dig into sin so that there can be a cleansing. And if I'm a surgeon of the Holy Ghost, I'm not going to put a bandage on you when you got cancer sticking out of a bone or on your flesh. We're going to say, hey, we got to get in there. It has to be dealt with. And we do. I don't care if you like me, but I'm a good surgeon and I know what I'm doing, and I'm going to get your cancer out. This is the reason why some who are listening even now and will be listening to tapes in the future, you just can't lighten up and enjoy these theologically shallow experiences like so many around you are today. Everyone around you saying, oh, lighten up, lighten up. God's love, God's good, God's kind, God is nice. Come to church in your Bermuda shorts, stick your feet on the altar rail, have a coffee and cookies with us. We'll hear 3-point messages on nothing about God. But there's a stirring in you. There's a stirring in the true bride in this generation. Now I'm going to tell you something. A diluted gospel is no gospel at all. Businessmen. They were crass businessmen coming into something that God said, my house shall be called a house of prayer. You made it a den of thieves. You're getting over on the people. Out with you. And if you don't believe this is happening in our generation, I challenge you to go to a Christian bookstore this week and find the bestsellers. Ask them which are the bestsellers and look at them. Look at the covers of the images of men, not the images of God. 5 steps to be like me, 5 steps to better yourself, 5 steps to the new you, 5 steps to a wonderful destiny, with their glossy faces on the cover, not so subtly telling the Church of Jesus Christ, if you use the principles of God, you will look like me. In the 14th chapter of Romans, and he says we, so he writes home even to believers at the judgment seat. We must all, there's no exception. We must stand at the judgment seat of Christ. You can't send your lawyer, you can't send a representative.
Because one day, it doesn't matter if your friends approve of you, it doesn't matter how many albums you sell, one day the Bible says, I'm going to stand in front of the one whose eyes are like fire, and I can't get over on him. All of you that sing in that choir, it's not just if you're on your note, it's why you're on your note. Can you see all the saints of all the ages? And Leonard Ravenhill is standing there before Christ, whose eyes are full of holiness, where the place is breathing holiness, where there's all the majesty of an awesome God. And he reads the record of my poor life before all the saints of all the ages. Answer God, all you theologians reasoning out my theology. Just answer God, are you pure in heart? And you became enamored with your own beauty. And your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church. You made it a place just to make a buck. So out with you. Church of Christ with God, when will you grieve more hunger, thirst after righteousness? And I'm going to tell you something. A diluted gospel is no gospel at all. Come you, but when the church is in the state we are, the standard is not preached or lived or presented. We need to seek God back for the standard of His book, not men's standard. But Christ says, I'm not presenting to you some holiness of a holiness movement. I'm teaching to you Christ's word. That's the only holiness, it's not heresy. I want to challenge you with everything in me. Put away lifeless religion. Put away empty pursuits of God. Put away all of the deception of the carnal nature. Holy, be ye holy, for I am holy. That's God's words, not mine. Would to God that Episcopalian, Presbyterian, Baptist, Methodist, Pentecostal pastors begin to stand up and see what's happening to the church that was once called the Church of Jesus Christ. Backsliding, turning apostate, turning against the truths of their founding fathers. When I see the church in the New Testament, they didn't have stately buildings. They didn't have paid evangelists. They didn't have a lot of money. They didn't have organization. Couldn't get on TV and beg. But I'll tell you what they did. They turned the world upside down. But are you big enough to say, Lord, in this crucial hour in human history, let me fill up the sufferings of Christ? But if the Holy Spirit is truly, truly upon you in this generation, you will not be satisfied. You will not be found among those who sit in supposed houses of God with your feet on the altar rail and a cup of coffee in your hand, listening to a PowerPoint sermon about a Christ they don't know. You'll not be satisfied. Because if you're going to get mature in God, all the dwarfs around you will criticize and sneer at you and say you're trying to be holier than the rest of us, For God has not merely given us Jesus Christ, He's given us all things. And because there isn't enough joy in the house of God, we need entertainment. Because entertainment is the devil's substitute for joy. We're living in a time, as the prophet Malachi said, when those who feared the Lord are going to get together one more time and think on His name, and a book of remembrance will be written for them, and they will return, and they will know the difference between those who serve God and those who don't serve Him. Folks, we've got to deal with sin. We've got to deal with things that in life, they're divorcing and all these things we have to do something about. We have to face a holy God one day. There's a great trial coming, folks, for everyone. Praise God. He's going to deliver the true believer. I want you to change your message. I'm telling you now, the judgment is at the door. The handwriting is on the wall. The whole world is shaking. And you're amusing this people. Even if you have to bury your theology, sir, just bury it tonight and get right with God. Just turn from your sin, for all this society is about to come under the justice of God. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Qué palabras contrarias a la que hoy en día se predica, ¿no? De que todo está muy bien, el Señor murió por nuestros pecados y lo único que demanda de nosotros es asistir a la iglesia. El mensaje de la hipergracia
dice que no tenemos que nosotros ser responsables ante Dios de ninguna manera. Él ya murió por nosotros, ya nos dio todo lo que ocupamos. Se llenan las iglesias hoy en día porque hay gente cómoda que no tiene ningún sentido de arrepentimiento ni de convicción de pecado, sino nada más dice: yo me convertí porque sí creo en el Señor Jesús, pero hasta ahí la dejamos. La iglesia de los últimos tiempos es de esa manera. Si nosotros vemos Apocalipsis 2:4, las palabras del Señor Jesús que le está diciendo a las iglesias, de las 7 iglesias, 5 de ellas salen regañadas. No les está diciendo todo está bien, al cabo que ya morí por los pecados de ustedes. No les dice eso. Apocalipsis 2:4, por favor. Cuando diga un versículo, me lo pones, please. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia a la que le está diciendo, dice, es convertida. Como les decía la vez pasada, a las 7 iglesias no les hablaba a gente inconversa, a ateos, a gente que no creía. ¿A quién le hablaba? A aquellos que se decían ser creyentes. Si en realidad el evangelio de la hipergracia de hoy en día, que dice que todo está bien, fuera cierto, porque resulta que ahora descubrieron eso hace unos 30 años, y durante 2000 años se predicó todo mal, ¿verdad? Ellos sí sabían, ellos son la nueva revelación, aquellos que los otros 1970 años estuvieron mal. Estos de hoy en día son los que sí saben, ¿verdad? Pero el Señor Jesús les dice: no, tú has dejado tu primer amor. Apocalipsis 3, del 1 al 3, también dice algo parecido. O sea, si el Señor murió por nosotros y una por todo, y nosotros ya decimos, ya tengo licencia para hacer lo que se me antoje, el Señor Jesús estaba mintiendo cuando dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces está diciéndole: estás haciendo obras, pero las que yo veo que tú haces, pues yo no las veo muy buenas. El evangelio, por decirle así, de la hipergracia dice: no importa lo que hagas, todas son buenas ante Dios. El famoso dicho ese que hizo Gandhi, ¿no? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pues ahí como que te está diciendo todo lo contrario, ¿no? No hay nada que hagas. Al cabo que el pecado es independiente de ti, ¿sí? O sea, tú eres tú, y el pecado no tiene nada que ver contigo. Así predican unos, ¿verdad? El pecado es independiente de ti. Está dentro de ti, pero es independiente de ti. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dice que sus obras no son buenas, no son perfectas, tus obras delante de Dios? Sé vigilante. ¿Vigilante qué es? Estar cuidando, ¿no? Estar revisando. Te está diciendo: arrepiéntete, guarda lo que has oído, arrepiéntete continuamente. Y una vez tuve una discusión con un pastor, o no sé si sigue siendo pastor o no sé qué, de allá de Ensenada, y que dice que no hay problema. Es que eso le decía a los judíos. A los judíos les decía: ¿en serio? Si la mayoría de los judíos no creían. O sea, ¿cómo le va a decir a los que no le creen? O sea, tú me crees pero no me crees, o tú no me crees pero vas a creer pero no me crees. No tiene sentido. Le está hablando a todo creyente, ya sea judío o gentil, lo mismo. Le dice: acuérdate de lo que has oído y arrepiéntete continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque somos humanos, la vamos a regar. No somos perfectos. Cuando el Señor Jesús murió, no nos hizo perfectos, al que algunos parezcamos. No, ¿verdad? Sino a ninguno nos hizo perfecto. No agarramos y decir: ya, Señor, ya me arrepiento de mis pecados, ya no voy a volver a pecar. No, vas a seguir pecando. Lo que pasa es que ya no hay, ya dice la palabra, tenemos abogado en el cielo para con nosotros, porque ya no, lo veo yo de manera retrospectiva, muy, muy interesante, cómo después de la muerte de Jesús ya no había templo para sacrificio. Entonces ya, por fe ahora,
Ahora vamos a nosotros a recibir perdón por fe. Por eso dicen Hebreos, ya no con necesario con sacrificios de animales, sino con un sacrificio perfecto. Tanto de manera divina era un sacrificio divino, como también físico, porque 40 años después ya no había templo. Hacia el momento que sucedió todo eso estaba bien calculado por el Señor. Hoy en día los judíos que quieren seguir siendo redimidos de pecado agarran y matan gallinas porque dicen, pues ya no hay otra manera de hacerlo. Pero cuando el Señor Jesús nos dio la salida, nos dice, ya no necesitas ese sacrificio, yo fui el sacrificio. Pero ¿qué sucede cada año en Yom Kippur? ¿Que es el día de la qué? De la expiación. En cada año recordamos, era cada año en el pueblo judío, decía, ¿sabes qué? Es todo lo pecaste este año, necesitas ir a arrepentirte de tus pecados. Eso lo hacía el pueblo anteriormente. Hacían un sacrificio, iban y se arrepentían de sus pecados, ¿o no es así? Ahora, ¿qué hacemos? Ya no necesitamos ir a matar becerros. El que nos limpió de pecado es Jesús. Pero no nos dice que ahora sí, dale, vuelo al hilacho todo el año y cuando llegue octubre más o menos, septiembre, octubre, otra vez te arrepientes. Nada, porque ya tienes licencia, ahora es continuo, contrario a lo que dice la teología de la hipergracia, ¿no? De que ya con una muerte ya estás libre de hacer lo que quieras. ¿Qué decía en el video? Que dice, van a ver los pies de aquel que viene a llevarse a su pueblo y van a decir, no viene por mí. O sea, van a ver aquellas personas, el arrebatamiento, van a decir, ¿por qué yo no me fui? Entonces, Apocalipsis 3:17. Apocalipsis dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No que era creyente, pues. No que ya fue liberado o no tiene libertad ya de hacer lo que se le antoje si ya cree en el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dice, tú crees que lo tienes, pero no lo tienes. Hay creyentes que dicen, todo está bien, no te arrepientas, porque ya con el arrepentimiento que tuviste la primera vez cuando aceptaste al Señor Jesús, con ese es suficiente. Eso es en parte verdad y en parte mentira, porque nos está diciendo el Señor Jesús, arrepiéntete continuamente. Esa vez fue la primera vez que te arrepentiste. Cuando aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador y te arrepentiste por primera vez, a partir de ese momento ya eres salvo, pero eso no significa que no tienes que estar continuamente limpiando tus vestiduras y arrepintiéndote. Por eso el Señor le dice, tú crees que ya estás bien, pero no lo estás. Aquellos que dicen, yo ya con que creer la primera vez ya estoy bien, pero te dice, pero tú crees eso, pero no es verdad. También el versículo 16, 19, 18. Y vamos a ver, para que los que lo quieran apuntar, vámonos a Tito 2, 11 y 12. Para entender el verdadero significado de la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la gracia de Jesús. Dice, para salvación se manifestó de los hombres. La gracia significa que nosotros no lo merecemos, contrario a lo que dice Gandhi, que Dios ama al pecador y no el pecado. No, la gracia no se merece, pero es un regalo, es algo que nos da de manera gratuita. Y ese es el amor de Dios, que dice, la gracia se manifestó para salvación. Porque si fuera todo lo contrario a lo que dicen hoy en día, entonces todo el planeta sería salvo y ninguno sería condenado a la muerte. Porque como Dios es amor, todos son buenos ante Dios. O porque nada más porque dicen Jesús, ya la hicieron. Pero esa no es esa es hipergracia, esa es una falsa doctrina, o eso es un evangelio falso que nunca existe, que no existe en ninguna parte de la Biblia. Dice ahí, la salvación que el Señor nos dio, enseñándonos, renunciando a todas estas cosas y mantenernos sobrios. ¿Sobrios qué significa? Estar al pendiente, estar cuidando lo que sucede.
Segunda de Corintios 7:1. Nos da también otras palabras, dice 7:1, versículo 1. Ese es 11. Segunda de Corintios 7:1. Ahí está. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que estemos haciendo ¿qué continuamente? Limpiándonos. Dice, de la contaminación de la carne y del espíritu. Fíjense, de la carne, ¿qué son lo de la carne? Pues sí, como el del mundial, ¿verdad? Ya mero se acaba el mundial. Que nos estemos limpiando de toda contaminación de la carne. O sea, eso es fácil entender. Eso no necesito yo explicarlo, pero nos dice otra cosa, y del espíritu. Y de espíritu. ¿Cuál es la contaminación de espíritu? Andar limpiándonos de todas las mentiras que andan contando allá afuera, que le dicen al creyente cosas que no son ni bíblicas. Eso es también estar cuidando ese tipo de contaminación. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dicen, bueno, ¿cómo perfecciono la santidad? ¿Quién sabe cómo perfeccionar la santidad? Pues, ¿qué tengo que hacer? Es medio ambiguo la definición de hoy en día, ¿no? Es parecido a los empaque tus maletas espirituales. Y es que perfeccionas, bueno, dime cómo. La única manera de hacerlo es leyendo su palabra, y dice el Señor Jesús, siguiendo sus mandamientos. Porque lo más difícil que a nosotros nos cuesta hacer es seguir los mandamientos. ¿Es lo más difícil o no? No cometerás homicidio, no tendrás dioses ajenos, no utilizarás el nombre de Dios en vano, etc. Les mencioné la vez pasada, hay un predicador, varios predicadores, no sé si Ray Comfort y Kirk Cameron. Muchos saben quién es Kirk Cameron, ¿no? Entonces salían en un programa de televisión. Tienen el sistema, le llaman ellos un sistema de evangelización que se llama el Camino del Maestro. Y ellos dicen, lo primero que hacen es con la gente le dicen, a ver, vamos a leerte los 10 mandamientos, a ver cuáles de estos ya rompiste, ya violaste. Y todos violaban los 10. Y dicen, uno dice, ¿has robado? No, yo nunca he robado. Ok, ¿ya violaste el de mentiroso? Y aparte sí has robado, porque no hay, todo el mundo dice, hasta aunque hayas agarrado un penny o lo que sea, que no sea tuyo, ya robaste. Entonces, ¿cómo perfeccionamos a la santidad en el temor de Dios? Pues estar cumpliendo a diario o buscando cumplir sus mandamientos. Por eso el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos trae convicción de pecado. Algo que los de hipergracia dicen, no, eso no existe tal cosa. Porque como ya estamos en la gracia, no pasa nada. Cuando yo estaba imprimiendo artículos sobre eso, me topé con una persona que estaba haciendo una respuesta a un predicador que habló sobre la hipergracia, y le estaba contestando, y agarra y mete cosas que parecen lógicas, pero en realidad son contrarias al verdadero mensaje del Señor, donde dice, es que el Señor es amor, es que todo está bien, y no pasa nada, y ya no hay ejercicio de santidad, vamos a ponerle de esa manera. Como dice la palabra, dice estar continuamente arrepintiéndonos, dice, ahorita se me fue, lo tenía en la boca y se me fue el versículo que dice que estar ejercitando o estar cuidando nuestra salvación. En inglés dice estar ejercitando la salvación. Ejercitando es que quienes van al gimnasio o hacen algún tipo de ejercicio, como 2 o 3 nada más, ¿verdad? Pero ¿qué hace cuando hace un ejercicio? Pues está continuamente moviendo algo, ¿no? Para que se fortalezca eso, ¿verdad? Si quieren hacer pierna, pues están haciendo sentadillas, squats. ¿Para qué? Para que con ese movimiento repetido de ese músculo lo fortalezca. De la misma manera nosotros perfeccionamos la santidad, estar practicando la santidad. ¿Se acuerdan la vez pasada que les decía que era lo que buscaba el Señor del hombre, o qué era lo que decía el Señor Jesucristo del hombre, no? ¿Sí se acuerdan la predicación pasada cuando les decía cómo estar listos para el rapto? Estar trabajando continuamente, en realidad ser ejemplo de la fe que tenemos.
No nada más estar diciendo yo creo en el Señor Jesucristo, pero no tengo ninguna evidencia de obras de eso. Las obras tienen que ser, son la única manera de manifestar la fe. No agarrar y decir yo puedo hacer lo que quiera porque ya creo. O sea, es como decir que el Señor, pónganse en el lugar del Señor o vayan y le preguntan al Señor, Señor, ¿tú estás conmigo, contento conmigo las 24 horas del día, 7 días de la semana? ¿Te agrada lo que veo? Cuando veía el video de los predicadores yo me quedaba así, ¿te agrada lo que veo? 24 horas del día, 7 días de la semana, ¿te agrada lo que ves? ¿Se han puesto a pensar eso? Continuamente, cada ratito que viene mamá, predica de que de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio constante de la santidad, el arrepentimiento. También, de la misma manera, demostrando con hechos lo que creemos. Pero arrepentimiento, ¿por qué? Porque les aseguro que de las 24 horas del día, el Señor las 24 horas no las ve bonitas, ¿verdad? Ni las 7 días de la semana dice, ay, qué bueno eres, que eres perfecto. No porque el Señor esté asqueado, por decirlo así, con nosotros, sino siendo alguien perfecto, nosotros no siéndolos, no va a haber de nosotros evidencia así, no es un reflejo de Él. Nosotros no somos perfectos. Y entonces dicen la teología esta, dice, el Señor ya nos ve perfecto porque como murió el Señor Jesús ya somos somos una ¿cómo dicen? Un dulcecito, algo agradable ante Dios, ¿no? Ya somos bonitos, perfectos y todo. En parte sí, pero en parte no. Porque en el momento que pecamos dice, ay, si lo sigues haciendo, pues que entonces estás dándole la espalda al sacrificio del Señor Jesús. Santiago 5, 14 y 15. En Santiago nos dice algo bien interesante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Después, ¿que no ya era creyente? ¿Que no ya dicen aquellos que murió el Señor Jesús de una por todos y ya se acabó? Le dice, está enfermo, y si después de que está enfermo oran por él y hubieran tenido pecado, lo van a ser perdonados. ¿A quién les dice? Entre vosotros. A los de la iglesia háblenle. O sea, en otras palabras, la vamos a seguir regando y vamos a seguir pecando. Pero el Señor nos da, por medio de este sacrificio de una vez, continuamente nos va perdonando. Y eso es lo que muchos predican en contra o le dicen al pueblo, ven a la iglesia, o la gente, ven a la iglesia 1 hora a la semana, un domingo. ¿Qué decía? Vente y tómate un cafecito y unas galletas y ve una presentación o un video de 10 minutos de predicadores también. Porque hay lugares donde ya ni predican, ya nada más ponen videos. Porque ninguno tiene la suficiente conocimiento bíblico o doctrinal que es capaz de enseñar al pueblo, sino dicen, vamos poniendo videos de YouTube porque es la única forma en que podemos enseñar al pueblo, porque no leen la Biblia. 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante, vamos a leerlo. De 1 Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y viviere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos y no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo está así? Que dice que si estamos mal y no nos juzgamos, o sea, no nos arrepentimos, no cambiamos nuestra forma de actuar, de pensar, dice, el Señor nos va a castigar.
para que no seamos condenados con el mundo. A veces dicen, ¿por qué el Señor me hace esto? Pues porque probablemente estás haciendo algo que no. O probablemente el Señor está buscando la manera de hacerte voltear a Él. Pero si todo fuera color rosa perfecto, como dicen unos por ahí, que el Señor ya no se encarga de juzgarnos, de corregirnos, ni de exigir arrepentimiento de nosotros, todo es amor, todo es bonito. Sería contrario a lo que dice la palabra. Estaríamos predicando algo contrario. Siempre desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta hoy en día, el hombre ha pecado, va a pecar, y el Señor lo que busca es el continuo arrepentimiento del hombre. Y demuestra su arrepentimiento con obras. Pero no existe tal cosa como que ya el Señor murió de una por todas y ya se acabó, borrón y cuenta nueva de manera permanente. Ahora ya tengo licencia de hacer lo que quiero. Que era lo que decía, lo que veíamos en Judas, dice, convierten la gracia de Dios en libertinaje. El libertinaje de que de hacer lo que se les antoja, lo cual es antibíblico. Cualquiera que venga y predique ese tipo de evangelio está mintiendo, los está llevando a la condenación al creyente que crea eso o que se trague esa mentira, y es porque no leen la palabra. Hoy en día, dice, eso es apostatar. Hoy en día la mayoría de las iglesias están sucediendo eso. De las 7 iglesias, les repito, lean Apocalipsis 2, capítulos 2 y 3. De las 7, a 5 las regaña, a 5 les llama la atención. 5 de las 7, siendo esas 7 creyentes, no incrédulos. Creyentes les llama la atención de continuamente arrepiéntete, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ser. No les está diciendo todo está muy bien, como ya morí por ti ya no hay problema, síguele adelante con tu pecado como se te antoje. Al cabo que ya hubo un sacrificio eterno. No les dice eso, ¿verdad? Porque si no, no estamos demostrando realmente ser lo que decimos ser. Por eso cuando yo vi el video el libro de hermano que hablaba de la hipergracia, dice, exponiendo los peligros del mensaje de gracia moderna, me llamó la atención lo que decía. Dice, 1 de Pedro 1, 14 y 15. Son varios versículos ya casi terminados, hermano, no se me estresen, pero es importante el mensaje porque mucho se predica lo contrario. Estamos siendo bombardeados más por lo contrario a lo que dice la palabra. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro también 2:11. 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, le está diciendo, tú pelea, lucha contra eso. No les está diciendo, acéptalos, no pasa nada. Es el mensaje de hoy en día, ¿no? De la nueva teología ahí de que puedes ser gay y cristiano al mismo tiempo. Es que esos son los deseos que puso el Señor. Así nací yo, así me hizo Dios y no tiene nada de malo. Pues ahí le está diciendo lo contrario, ¿no? Que tengas esos deseos que batallan contra el alma. Me dice, es que sí me hizo Dios. No, así no te hizo Dios. Cuando naciste no eras. Cuando naciste lo único que querías era comer, llorar y embarrar el pañal. Era lo único que hacías. Ahora no me sales con que así naciste. ¿Sí? Eso se aprende, todo se aprende. Y te está diciendo, abstente todas esas cosas que están mal. No te las está diciendo, todo está bien, no te preocupes, ya el Señor Jesús murió por ti y no va a haber consecuencias. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, volviendo a perfeccionarnos, como dice. Limpiémonos. No aceptémonos, ¿verdad? Que es la de hoy en día, ¿no? Como decía, 5 pasos para un mejor mañana,
Una vez un amigo me recomendó un libro de una persona que en aquel entonces no era muy popular. Estaba empezando a ser famoso. Un predicador que se llama Joel Osteen. Estaba empezando a ser famoso. Empecé a leer, me hizo, no, que está bueno el libro, mire, que no sé qué. Ah, bueno, pues sale pues. Lo compré en el Costco. Lo malo es que ya no lo puedo regresar. Lo terminé regalando, lo tiré, creo. Iba como a la mitad y ya estaba yo mareado. Porque digo, no, pues si me van a, como decimos, dorar la píldora, mejor veo Oprah Winfrey, está mejor. Porque dice él que cuando iba en el estacionamiento, cuando iba manejando y no encontraba el estacionamiento, le decía a papi Dios. Porque así decía, en inglés lo comprende, Daddy God, decía Daddy. Ya dije, ok, bueno, pues es su manera de expresarse. Ok, está bien, se la aguanto. Quítale a esa señora el estacionamiento, que porque según él iba dando la vuelta no sé cómo, y vio un estacionamiento que le gustó, iba otra persona a agarrarlo. Y que decía que quítale a esa señora ese estacionamiento, que no lo vea el cajón, porque ese es mío. Y que el Señor hizo que la señora se pasara, no viera el cajón, y él se estacionó ahí en la primer cajón enfrente de la Walmart, no sé dónde. ¿Ah? Y ya ven, el Señor cumple nuestros caprichos, porque Él nos ama. Yo la verdad le digo gracias Señor porque está el último cajón disponible, porque así camino más, y quemo más grasa. Porque yo veo gente que se tarda media hora encontrando el primer cajón. Vete, estacionate ahí y camina más, hombre, te hace bien, ¿verdad? Pero no, pero dice, no, es que esto es bonito, es que el Señor eso me va a dar. El Señor murió para darme el mejor cajón de estacionamiento, ¿verdad? Para eso murió el Señor Jesús, ¿verdad? Para darle el mejor cajón de estacionamiento. Yo cuando iba como por ahí, cuando empecé a ver lo de los cajones de estacionamiento, dije, esto está de locos. Agarré y lo tiré el libro, eso es pura basura eso. Costco, regrésame mi dinero. No sabía que te regresaban dinero por los libros también, si no lo hubiera regresado. Pero dije, esto es basura, esto no es el evangelio, no para eso no murió el Señor Jesús, para estarme dando cajones de estacionamiento, ¿verdad? Sino para que limpiarme de pecado. Y una vez limpio de pecado, yo puedo acercar, cuando venga el juicio, como decía en el video, cuando venga el juicio, yo pararme ante el Señor y decir, por la muerte de Jesucristo yo fui redimido y he luchado y me he arrepentido continuamente porque la verdad, Señor, soy humano y no puedo yo ser perfecto. Y he luchado contra todo, me he arrepentido de todo siempre, y diario, cada vez que la riego, me arrepiento siempre. En vez de que digan, no, tú dijiste que con una era buena para todas, ¿no? En los que le digan eso, va a decir, vete para allá. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Dice, aquellos que vengan y digan eso, los va a decir, se los van a llevar lanzados al lago de fuego. Pero gente como estos predicadores, Joel Osteen, eso dice, no, es que el Señor murió para que tengas buen cajón de estacionamiento, no para que estés arrepintiéndote. Porque tú fuiste, como decía la frase que siempre dice papá, creo que es Marcos Witt, que predican la de Joel Osteen, qué casualidad, ¿verdad? Que naciste para ser campeón o algo así dice él, ¿no? Así dicen ellos, que eres un campeón. Eso le dices a los niños en la primaria. No, mijo, tú vas a ser un campeón. Ya cuando llegan a la secundaria se dan cuenta que no es verdad, que hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque nada más con creértela no te funciona, tienes que echarle ganas. Igual nos dice ahí, tienes que estar ejercitándote y perfeccionando en la santidad, no nada más, es que ya como creíste ya eres un campeón. A ver, bueno, vete a ver, si todos los jugadores de la selección fueran cristianos, ¿ya son campeones? No, hay un chorro de que son cristianos y que no ganan. No, ni digan nada. Y luego con los árbitros menos, con esos que tenemos. Pero ¿qué? ¿Eso nos hace nosotros campeones? Porque nos convertimos, ya soy un campeón. No, es irreal, es ilógico, no tiene sentido. Ese evangelio de la hipergracia donde el Señor murió para darte todos tus caprichos, hacer lo que quieras y no hay consecuencias, es una mentira. La gracia es que a pesar de que somos nosotros, por ponerlo así, basura ante los ojos de Dios, de manera gratuita murió Jesús para que aquellos que crean sean salvos. Para aquellos que digan, yo sí me arrepiento,
yo soy pecador, yo soy basura ante tus ojos, yo sí me arrepiento. Y entonces te va a decir, por medio de la fe en Jesús, en su sangre, eres salvo. Y cada vez que la riegue, Señor, me voy a arrepentir y voy a cambiar y voy a seguir ejercitando mi salvación y perfeccionándome. ¿Qué les decía? Les decimos siempre, ¿no? La ley no te salva, la ley te perfecciona. Porque nadie conoce el pecado si no es por la ley. En Romanos, lean de que Romanos 1 en adelante. Ahí habla Pablo sobre la ley, del 1 hasta como el 7. Y te da toda una explicación de cómo la ley no te es para salvación, sino para perfección. Es la manera en que sabemos cómo tratar a nuestro hermano, cómo tratarnos, llevarnos entre nosotros mismos, cómo comportarnos en nuestro trabajo, cómo comportarnos en la escuela, en la casa, en todos lados. Y todos, dice, vamos a estarla violando. Dice hasta Pablo mismo, dice, de todo, yo soy fariseo, dice, yo soy, no tengo ninguna tacha en el cumplimiento de la ley. Aún así, sin Jesús no era nada. Él mismo dice, intachable. Fariseo, judío, de todo, y aún así, lo tomo como basura también dice. Y en el griego dice otra palabra que no puedo repetir aquí, una palabra más fuerte que cuando la traduces al español se oye medio feo, pero lo dice, yo soy aún así de lo peor. Porque en español se oye feo. Los españoles no es palabra feo, pero para nosotros sí es palabra fea. La traducción literal en griego no está feo, pero se traduce de esa manera, diciendo, soy la escoria de todos, a pesar de ser intachable, porque sin el Señor Jesús no soy nada. Y él continuamente decía, arrepiéntete, me arrepiento. No nada más por una, por todas ya la hice y ya puedo ir a hacer lo que quiero. En vez de que estemos teniendo iglesias que nada más predican que todo es bonito para que se llenen las sillas. Pobre gente, porque cuando llegue el momento del juicio, el Señor les va a decir eso que no me sirvió a mí para nada, porque tú no creías, no te arrepentías. Y pobre de aquel que le predicaba esas mentiras también, porque va a recibir mayor juicio aún. Esos predicadores que predican esas mentiras van a recibir mayor juicio aún. Por eso el Señor dice que Él nos juzga ahorita para no condenarnos después. Eso es bueno, ¿no? Así como un papá regaña y castiga para que no te vaya mal, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son papás y saben a lo que me refiero? Cuando los niños no, es que no te conviene, y chillan y hacen todo su berrinche, y para los niños parece que se les está acabando el mundo, pero sabemos por qué lo hacemos, ¿verdad? Ya se ríen porque saben que es verdad. Cuando quieren algo, cuando quieren hacer algo que no deben y están y dices, pues es que no le conviene, no se lo voy a comprar, no se lo voy a dar, no lo voy a dejar hacerlo, etcétera, etcétera. Y para ellos es una tortura, así como para nosotros, es que el Señor no me quiere, me está haciendo esto. Sí, pero es por tu bien, dice, para que no seas condenado después. Entonces el mensaje de hoy es que el Señor busca continuo arrepentimiento de nosotros, no la falsa doctrina que anda ahorita en el mundo de la apostasía, que de la mayoría de las iglesias están en eso. Yo los he escuchado, ojalá y se les abran sus ojos, pero que predican que todo está bien, que no hay problema. Ahí anda ya. Y el otro día vi que en la página de Abba Padre alguien puso de la primera iglesia de Crislam, Judeo-Crislam, algo así. Es Crislam, no, pero ya va a ser Judeo-Crislam, ¿verdad? Porque ya hasta el presidente el expresidente, o no sé si sigue siendo, quién es el que fue, se juntó con el Vaticano y con no sé quién, y musulmanes y el Papa y ya todos somos uno bueno, Kumbaya, 1960 otra vez el movimiento hippie. Y ya empezaron a hacer sus iglesias Crislam. Y ahí van a estar toda la bola creyéndosele, sí, es que Dios es amor. Y ahí van toda la gente creyéndosela porque no leen la Biblia y piensan que todo está bien, ya murió Jesús, ya estamos bien todos.
Por eso es que siempre que estaba mi mamá le digo, mamá, tú nada más te la pasas regañando a la gente y dices que eso es lo que necesitan, porque si no nos estamos arrepintiendo continuamente, estamos condenados. ¿Verdad? No es porque nos guste, pues, si les tiro las pedradas, a mí también me llegan. El video por eso lo puse, todos parejos. Aunque a mí también me llegan las pedradas, ¿no? No es porque uno dice, nos gusta estarnos regañando entre nosotros y diciéndonos todo lo que hacemos mal, sino porque el Señor es lo que busca de nosotros, el continuo arrepentimiento. No un sacrificio, ya la hiciste, haz lo que quieras, vete a tu casa, dale vuelo al hilacha. Dice, no, cancela todo eso. Ahora que eres salvo, cancela todo eso. Hay consecuencias también a pesar de que nosotros sigamos viniendo aquí. Que se convierte en un tema de debate profundo, entre teólogos y maestros y predicadores, etcétera, y que tienen años debatiendo el mismo tema, diciendo que el Señor Jesús lo que busca es darnos amor. Y dice, es que es un mundo perfecto. Yo tengo un amigo que dice, es que el reino de Dios ya está aquí. Le dije, pues entonces ¿por qué le sube a la gasolina? Porque la gasolina sube cada mes y sube todo, y la gasolina, la luz me llegó bien cara, y el reino de Dios ya está aquí. Pues es bien caro el reino de Dios. Sí, es como vivir en Monterrey, está bien caro. Y le digo, ¿tú crees que eso es lo que el Señor? Es que el reino de Dios, no, el reino de Dios va a estar aquí. Le venía contando a Mayra cómo los rusos quieren hacer ya las torres Tesla. Los que no saben qué son, pues investiguenlo, está muy interesante la vida de Nikola Tesla. Y por ejemplo, con esas torres ya no paga uno luz. En otras palabras, no pagaríamos luz, la CFE desapareciera. Dije, ese es el sistema eléctrico que va a usar el Señor en el milenio. Las torres Tesla, por algo le dio a él ese conocimiento, que hasta puedes enterrar un foco en la tierra y prende. Bien interesante. Y le digo, y me acuerdo de mi amigo que dice, el reino de Dios está aquí. Si estuviera aquí no me cobraran por la luz. Quítense esa idea de que todo es bonito. Un día va a ser, pero ahorita no. Ahorita seguimos pecando, seguimos regándolas, seguimos echando las cosas a perder, seguimos peleándonos, chismeando, hace de todo. Y ¿saben qué va a seguir hasta que el día que el Señor venga? Porque nosotros somos imperfectos. Hasta que seamos transformados se va a acabar eso. Pero la gracia del Señor nos da una puerta abierta para que nosotros podamos arrepentirnos, acercarnos al Padre continuamente, diario, no una vez al año con un sacrificio animal, diario, en todo momento. ¿Sí? No de una por todas, ya no tengo que hacer nada. Amén, hermanos. Les voy a poner este canto para que nos vayamos, que habla, es un canto muy viejo. Muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez unos no. Se llama Sublime Gracia, que fue escrito por un esclavo hace mucho en Estados Unidos. Y cómo esta persona encontró, esa gracia que encontró, ese profundo cambio que encontró en su vida de la verdadera gracia del Señor, le cambió la vida de siendo un esclavo. Como era una persona que él se consideraba de lo peor, pero aún así encontraba misericordia en el sacrificio del Señor Jesús para redención de pecados. Y eso es lo que somos nosotros, y eso describe lo que nosotros somos ante los ojos de Dios, y cómo la verdadera misericordia, la grande misericordia del Señor nos da salvación. ¿Sí? Porque como dicen, si viene gratis, se va gratis. Si nos cuesta, lo cuidamos. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que la mayoría de la gente que se gana la lotería termina más pobre que antes. ¿Por qué? Porque no le costó. Entonces, esta canción es una muy buena reflexión, o una muy buena poesía sobre lo que somos como seres humanos, y cómo la gracia de Dios es suficiente, pero no la debemos de llevar más allá de su propósito original. Que Dios les bendiga.